Tardes, ¿cómo está, profe? Mi nombre es Marjorie Álvarez Martínez. Vengo en representación de la Universidad UNAD, que es la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, para la cual estoy estudiando la licenciatura en Educación Infantil en primer semestre. El día de hoy vengo ante usted a solicitarle esta entrevista para el módulo de introducción a la educación infantil. Entonces, me gustaría saber su nombre, sus años de experiencia, su título y si actualmente se encuentra laborando. Buenas tardes, soy Isabel Munive Medina, soy egresada de la UNAD, licenciada en Pedagogía Infantil, soy especialista en Desarrollo Integral de Infancia y Adolescencia y magíster en Educación. Tengo 10 años de experiencia. ¿Actualmente está laborando? Sí, estoy laborando en la Institución Educativa Mercedes Ábrego. ¿Niños de qué edad tienen su grado? Tengo 35 niños con edades entre 5 y 7 años. ¿Qué grado? Primero. ¿Su experiencia solamente ha sido en primero o ha tenido experiencias en preescolar? He tenido experiencia en preescolar y primero. ¿Mayormente? Mayormente en preescolar. Bueno, entonces vamos a darle inicio al cuestionario que tenemos preparado para este día de hoy. En el curso por el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil, como considerarla solamente un espacio de cuidado, alimentación e higiene, o simplemente como un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto? Bueno, mi opinión frente a esto es que es muy limitado mirar la infancia desde cualquiera de los dos puntos de vista, porque en nuestra labor debemos mirar la infancia como una etapa integral, que no solo se trata ni de lo uno, que es cuidar a los niños, ni atenderlos, ni de lo otro, que es preparar para la etapa, sino que la etapa en educación inicial tiene, la infancia, perdón, tiene un valor en sí misma, con necesidades propias y es fundamental en la vida de todo ser humano. Entonces, es importante no limitar la mirada que se tiene en esa etapa. ¿Y cómo ve usted reflejado o se refleja estas tendencias en su trabajo como educador infantil actualmente? Bueno, esto se ve reflejado en mi labor porque yo veo a los estudiantes como sujetos de derecho. Entonces, mirándolos a ellos como sujetos de derecho, hay que tener una mirada integral de ellos en la que se tienen en cuenta todos los aspectos de la formación integral, cognitivo, social, emocional, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es mi deber como docente tener una mirada completa, teniendo en cuenta también las necesidades propias de la edad, la diversidad de los estudiantes y el contexto en el que viven. ¿Cómo asume usted desde el rol como educador infantil el desarrollo integral de los niños y niñas desde su atención diferencial y su condición como sujetos de derecho? Bueno, como sujeto de derecho, como lo venía diciendo, me corresponde a mí asumir este rol como una vigía, digámoslo así, de que esos derechos se cumplan en esta etapa en los niños y de brindarles espacios para que desarrollen su infancia de forma completa y acertada, porque se debe tener en cuenta las características propias de la población que se está atendiendo. ¿Qué opina usted sobre las categorías que se han trazado a lo largo del tiempo y las concepciones de los diferentes postulados sobre niño, niña, infancia, niñez, infancia? Bueno, yo pienso que estas categorías nos muestran cómo ha evolucionado la concepción que se tiene de la infancia, de los niños, dependiendo de la edad en la que están. Y el concepto, estoy más de acuerdo con el último que menciona, que es infancia, puesto que nos permite a nosotros tener en cuenta la diversidad que existe y las características propias de los estudiantes, teniendo en cuenta en el contexto socioemocional en el que se desarrolla, porque a fin de cuentas, eso es lo que nos va a dar una guía y un mapa para entenderlos y brindarles a sí mismos una atención completa. Bueno, en el programa de licenciatura en Educación Infantil de la UNAD, le apostamos al concepto infancias.
toda vez que se reconocen posibilidades diversas de ser niño y niña en el mundo y en esa medida se plantea como centro del proceso formativo de nuestro programa. La necesidad de comprenderlas, potenciarlas y hacerlas sujeto de trabajo académico, pedagógico y educativo en función del mejoramiento de sus condiciones de vida. ¿Cómo cree usted que esta apuesta conceptual contribuye a la atención integral y el enfoque diferencial para trabajar con esa diversidad infantil? Bueno, esta apuesta de la UNAD para mí es, digamos, muy aceptada, como lo venía diciendo, puesto que decir infancias no nos limita el campo de acción ni nos limita el campo de comprensión de los niños a los que atendemos, sino que nos abre un amplio espacio y un amplio margen para, digamos, acomodar y estructurar el servicio que se le va a brindar a los estudiantes, a los niños. Porque hay que verlos más que estudiantes niños. Entonces, esta apuesta nos permite tener en cuenta la diversidad y la integración que se puede brindar a todos los niños en cualquier etapa. Que no se note que estudian nada. Desde su experiencia docente y su formación académica, considera que tiene las bases pedagógicas y herramientas necesarias para trabajar en contextos educativos, inclusivos e interculturales y donde se integre la perspectiva de género. Sí, tengo las bases. Digamos que la experiencia y toda la carrera que he hecho académica me ha dado ciertas bases. Estas bases están en constante construcción, pero tengo, digamos, una estructura sólida, puesto que para empezar la diversidad es algo inevitable en un aula de clase. En mi caso ahora mismo en un aula de clase es inevitable tener diversidad en los estudiantes, tener necesidades diferentes. Y en cuanto a la inclusión, pues es un término que hemos venido comprendiendo mucho más a lo largo del tiempo y el concepto de inclusión es mucho más amplio de lo que se veía en un tiempo anterior. Yo vivo la inclusión por la discapacidad que tengo discapacidad auditiva y además de la discapacidad auditiva, incluir a los estudiantes por sus características, por sus creencias, la cultura que tienen, las costumbres y todo eso. Entonces, digamos que sí tengo la base. Sí, tanto la experiencia como la vida propia le ha dado esa misma base. Así es. Sí, excelente. ¿Cómo trabaja usted con la diversidad de los niños? ¿Cómo la trabajo? Bueno, cuando nosotros iniciamos con un curso, porque trabajamos en primaria con año lectivo, en preescolar también, cuando nosotros iniciamos un año lectivo nos toca conocer muy bien a los estudiantes y el grupo que vamos a atender. Y ese conocer muy bien es como realizar una observación muy profunda de quiénes son, de dónde vienen, qué necesitan, qué viven, en qué creen, qué les gusta. Y a partir de ahí diferenciarlos, pero a la vez unirlos. Entonces, digamos que lo manejo así, con constante observación, teniendo en cuenta las características de los niños y sus intereses, y a medida que se va construyendo el proceso tanto curricular como pedagógico diario, pues se van dando todas las herramientas y se van buscando todas las alternativas para darle validez a eso que vamos reconociendo. Cierto. O sea, como quien dice, usted está en un diagnóstico constante. Sí. Yo personalmente hago 4 diagnósticos en el año, inicial, primer periodo, segundo periodo y el final. Hago muchos diagnósticos. Sí. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindaron todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como educador infantil, incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué? Sí, yo siento que sí se me brindó. Yo tuve la fortuna de iniciar mi carrera académica en un tiempo en que ya la tecnología y todo lo que es concepto de inclusión, el concepto de infancia, todo eso había evolucionado mucho. Entonces tuve la oportunidad de ver de cerca y de aprender de cerca, tanto en la licenciatura como en la especialización como en la maestría, todas esas. En su rol docente, ¿qué estrategias o acciones
genera para involucrar a los niños y niñas con las tecnologías de la información y la comunicación? Si no es así, ¿qué opinas sobre las controversias de los niños y niñas en el mundo digital y la exclusión tecnológica? Bueno, el tema de la tecnología es un tema que es bastante amplio y bastante controversial, como lo dice la pregunta, porque no podemos, digamos que debemos tener la medida exacta en la que vamos a exponer a los niños a la tecnología. Y ahora mismo es muy difícil no exponer a un niño a la tecnología. Entonces nos toca a los docentes, a los cuidadores, ser mediadores entre los estudiantes y la tecnología, darles como un valor agregado a la labor docente, al ejercicio pedagógico con la tecnología para que eso no se nos vuelva en contra. Sí. Entonces, digamos que lo uso en mi aula a través de las herramientas que más le llaman la atención a los estudiantes, teniendo en cuenta los intereses, cuentos, música, baile, lo más frecuente, y teniendo en cuenta pues el contexto y las herramientas que tenemos a la mano, pues a veces no es posible, digamos, ir mucho más allá, como tener una tablet por estudiante, un computador, sino que toca un poco más limitado, o incluir a los padres de familia con las herramientas que ellos tengan. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez ¿Cuáles son las mayores satisfacciones y a la vez los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador? Bueno, las mayores satisfacciones vienen de ver el avance de los estudiantes. Cuando uno inicia con ellos, están muy como un diamante en bruto, y una medida que va pasando el proceso, uno los va puliendo con ayuda de los padres, vamos llevando a cabo un proceso. Entonces, para mí, una de las más grandes satisfacciones, tanto en preescolar como en primero, especialmente en primero, porque en primero se notan mucho los cambios. De cuando ellos inician a cuando ellos finalizan, uno los ve crecer, se le caen los dientes, aprenden a leer, entonces leen todos los anuncios, aprenden a contar, a escribir, son muchas cosas. Entonces, las mayores satisfacciones que yo tengo como docente son ver el avance de ellos. Los desafíos son entenderlos y encontrar la manera de que ese entendimiento de ellos se haga efectivo en la labor, tener en cuenta también a los papás, incluirlos. Entonces, es un desafío elegir qué estrategias, qué herramientas se van a usar para que entenderlos a ellos desde la individualidad, pero a la vez desde el conjunto del grupo, porque ellos interactúan y ellos están, o sea, todo ser humano es un ser netamente social y ellos están iniciando esa vida social. Entonces no podemos solo tratarlos de manera separada, sino que hay que tratarlos de manera unificada, en colectivo. Entonces esto es un reto para uno. ¿Aplica la investigación en su trabajo? Si lo hace, ¿cómo hace? O sea, ¿qué métodos utiliza? ¿Cuáles son los más? Que yo diga, aquí estoy aplicando la investigación porque hago. Bueno, partiendo del hecho de que la investigación a veces la vemos de manera limitada, investigar es recolectar información, digamos, sacar algunas conclusiones y a partir de ahí solucionar algún problema o entender algo. Pues yo investigo en la medida en que hago mis diagnósticos, en la medida en que recolecto información para comprender el proceso de los niños. Cuando uno observa el aula y mira qué le está pasando a cada niño, de qué manera les puede enseñar, tiene en cuenta sus intereses, uno está investigando. Uno hace, digamos que el método que más utilizo es la observación y el registro. Uno en los diarios de campo, los planeadores, aplica todo eso que uno va observando y lo va estructurando para que se nos dé una guía de lo que uno hace en el proceso. Y no falta seguir estudiando la parte académica de uno como docente, seguir estudiando, investigar acá propiamente, consultar información que nos apoye en el proceso, digamos que cualificarse académicamente. Pero entonces digamos que son esas dos maneras. El tema del aula de clase, habla dentro y fuera, los actores que intervienen en todo el proceso, tener en cuenta padres de familia, entorno, todas esas cosas nos hacen investigar, estructurar información, registrarla, consultar, y nos lleva también al tema de la cualificación.